Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este su espacio matinal y damos la bienvenida a nuestro invitado del día. Se trata del ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, quien está con nosotros, don Percio Maldonado, Geraldino González y un servidor, Domingo del Pilar. Le damos la bienvenida, un placer tenerle por acá. Buenos días, el placer es mío. Ministro, yo pienso que uno no le puede preguntar qué tan cómodo usted se siente en la administración pública cuando usted viene de manejar muchos proyectos de alianza público-privada, ¿verdad? Pero me imagino que son dos escenarios totalmente diferentes. Totalmente distintos, pero al final, don Percio, lo que el deseo es de servir y tratar de hacer la gestión para la cual el presidente ha encomendado a uno. Pero de igual manera, son particularidades muy distintas, son instituciones que tienen naturaleza bastante disímiles. Sin embargo, bueno, uno se satisface brindando un servicio como uno puede en las capacidades que puede. ¿Cuáles son las encomiendas que se le han hecho en el MAT y qué se ha hecho hasta este momento para decir que se ha hecho una labor diferente a los últimos años, 3 o 4 años atrás? Mire, el Ministerio de Administración Pública tiene 3 responsabilidades básicas que la propia ley lo establece. El primero, la regulación, es el órgano rector de la función pública, como su nombre indica. De igual manera, es el órgano rector del fortalecimiento y la estructura institucional del Estado Dominicano, así como también de la regulación de la, vamos a decir, de la calidad y la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, que es una función que históricamente el Ministerio de Administración Pública no ha jugado con, vamos a decir, con gran capacidades, debido también a muchas limitaciones que tiene el propio ministerio en cuanto a recursos y logística. Nosotros nos hemos enfocado, vamos a decir, en 3 aspectos principales. El presidente lo primero que ha querido es profundizar todo lo que tiene que ver con la transformación digital de los servicios, iniciando por el ministerio. El ministerio tenía muchísimas debilidades en cuanto a la propia capacidad de cómo brindaba sus servicios a las entidades hermanas. Nosotros principalmente, nuestro campo de actuación máximamente es brindando servicios a las demás entes públicos de la administración central o organismos descentralizados de diversas índoles. Entonces el ministerio carecía de, vamos a decir, de una plataforma de servicios, de todo lo que es una estructura digital y tecnológica que pudiera mejorar esa experiencia de los usuarios. Y nosotros hemos trabajado mucho en eso de manera profunda en los últimos 2 años, bueno, casi 2 años que tenemos en la gestión, en lo que es la propia, primero, fortalecimiento del ministerio, así como también de implementar esas mismas transformaciones en otras instituciones públicas. Ustedes han escuchado el programa de Burocracia Cero, que es un programa que es dirigido desde el propio Ministerio de Administración Pública, que tiene como finalidad implementar todo lo que tiene que ver con la simplificación de trámites en algunos entes de la Administración Pública, así como también de algunos servicios, para, como mencionaba, mejorar la experiencia del usuario cada vez que atiende a la Administración. De igual manera, todo lo que tiene, nosotros nos hemos enfocado bastante en mejorar el aspecto de la carrera administrativa. Hemos depositado hace días atrás, un proyecto de ley que tiende a modificar la Ley de Función Pública aprobada en el 2008, que ha tenido muchos avances, evidentemente ha tenido muchos grandes aportes. Sin embargo, ha dejado, yo podría decir, algo que no ha podido complementarse, no ha podido fortalecerse a pesar de que ha sido uno de sus grandes aportes, y es el establecimiento de la consolidación de la carrera administrativa en la administración pública. Y eso a diversos factores que tiene la propia ley, así como también la implementación de esta por parte de todos los gobiernos que han venido a partir desde 2008. Ministro, cuando yo estaba chiquito oí hablar de la burocracia cero, y mire por dónde voy. Y ahora que la cosa es complicada, ¿verdad? Vamos a ver una cosa, y quisiera que usted me diera su visión de lo que existe y de lo que debería ser el Ministerio de Administración Pública, que probablemente usted lo está reflejando, o el gobierno lo está reflejando en esa reforma a la ley. ¿Qué tanto tiene que ver, digamos, el Ministerio con el proceso de modernización de las instituciones? Es decir, ¿qué incidencia tiene en cada una de las instituciones para decir, bueno, el modelo es el que va a operar y no el capricho o el librito que cada uno llega a su cabeza y quiere establecer allí? Digamos, esto es referido al proceso de digitalización, de modernización. Sí. Segundo, ¿cómo higienizar la dinámica estatal
en la que usted tiene que en una misma actividad hay más de 20 instituciones que meten la mano en el mismo problema. ¿Y cómo separar esto para poder determinar responsabilidades directas en el nivel de eficacia con que se brinda un servicio? Bueno, lo primero, don Percio, sí, que efectivamente el Ministerio de Administración Pública, como mencionaba anteriormente, tiene una, vamos a decir, por lo menos en lo que establece la ley. Una cosa es lo que dice la ley, a veces lo que la práctica puede permitirte que uno pueda hacer. Tiene una gran responsabilidad en todo lo que tiene que ver con este aspecto desde el funcionamiento y el orden de la administración pública en todo el sentido, principalmente de lo que tiene que ver con cómo se brinda el servicio, así como también las estructuras de esos entes públicos y de igual manera todo el contenido de recursos humanos y todo lo demás. Nosotros tenemos lo que es una especie de protocolos, vamos a decirlo de esa manera, se llama la Carta de Servicio, antes se llamaba la Carta Compromiso. Y ahora se denomina la Carta de Servicio por un decreto que el presidente de la República emitió hace unos meses atrás. ¿Qué es la Carta de Servicio? La Carta de Servicio es, vamos a decir, los estándares mínimos de calidad que debe ser brindado a un servicio público en cualquier entidad, dependiendo del tipo de servicio que se brinda. Por ejemplo, un hospital, educación, una oficina como de pasaporte o de cedulación. O sea, todos esos servicios que brindan las diferentes entidades tienen que estar regulados por esa Carta de Servicio, en la cual establece, por ejemplo, tiempos, condiciones de servicio, características, tiempo de respuesta. Y esas cartas de servicio son evaluadas por el Ministerio de Administración Pública todos los años y sobre las mismas es que es puntuada esta administración o este ente para poder optar por lo que se denomina el bono de desempeño institucional que se otorga todos los años a las instituciones públicas por parte del Ministerio de Administración Pública. Es decir, hay un salario al año que es otorgado a los empleados públicos, que este salario es otorgado en virtud de la puntuación que saque de manera colectiva la institución sobre la base de la evaluación del desempeño que ha brindado esa institución en la calidad de sus servicios. Del salario, del llamado salario 13. Sí, bueno, no, el salario 13 sabe que el salario de Navidad. Eso es Navidad. Estamos hablando del salario 14 y salario 15, que son primero hay un bono de desempeño individual, que es el desempeño. ¿Y se está cumpliendo ese? Sí, claro que sí, todos los años. ¿Cuándo lo recibe la gente? Hay un bono que es el primero, que es el desempeño individual que se otorga en el segundo trimestre del año, entre abril y junio, que eso va otorgado en virtud de la puntuación que cada empleado tiene en virtud del trabajo que es realizado ese año y que es evaluado por su supervisor, ¿verdad? Entonces, el segundo bono que he mencionado, que es el desempeño institucional, que es el que nosotros evaluamos las instituciones, y las instituciones hay que sacar una puntuación mínima para que todos los empleados puedan beneficiarse. El primer salario sería como el 50% de ese salario. No, es un salario completo. Se otorga un salario, hasta un salario. O sea, son dos salarios adicionales. Salario adicional de abril a junio y el segundo en el último trimestre del año. Entonces que es el institucional. Son dos salarios. Son dos salarios adicionales que se le otorgan al servidor público. En virtud de eso, atado a lo que tú mencionabas, don Percio, era el sentido de, en virtud del desempeño, que es entonces fiscalizado, evaluado y otorgado por el Ministerio de Administración Pública. Ministro, el año pasado, 2025, creo que fueron ustedes, no sé, o el propio presidente, dieron un informe de la creación de 117,000 nuevos empleos. Y según ese diagnóstico, de acuerdo a algunos sectores, que trajo mucha polémica, 75,000 correspondían al Estado, correspondían al sector público. O sea, gente que lo que van es a la administración pública a prestar un servicio, pero no empleos en el sector privado. Lo que indica que viene siendo más o menos un 60 y tanto por ciento, 65% aproximadamente. ¿Cuál es la realidad en torno a esta situación? Yo recuerdo, Geraldino, vamos a decir, ese informe. Y nosotros, como ministerio y como gobierno, nosotros hicimos la aclaración de que el informe se había hecho sobre la base. Primero no era un informe completo del periodo del año 2025 y establecimos e indicamos que la proporción, vamos a decir, la ratio de sector privado, sector público,
en el año 2025, así como el 2024, y desde que nosotros estamos en la gestión, es muy similar. Es 60% alrededor del salario se que genera en el sector privado y un 40% se genera en el sector público. Eso ha sido un histórico. Sí, pero en el los caso últimos del años. sector privado, la mayoría son informales. Bueno, no, porque son salarios formales que están cotizando en la Tesorería de Seguridad Social. Ese dato se toma de la Tesorería, todo aquel que tiene una decir, cotización que formal. la informalidad no entra ahí. No entra ahí, no entra ahí. Nosotros, esos son salarios registrados, que son cotizantes de la Tesorería de A Seguridad propósito Social. de eso, ¿cuánto- que eso es un histórico que más o menos siempre ha estado en la misma proporción. ¿Cuántos son los Sí, pero empleados entonces- públicos actuales? Entonces, no podríamos contar, o sí califican entonces, dar el dato de 117.000 nuevos empleos cuando en la mayoría de los casos son públicos. No, la mayoría de no, en este caso la mayoría de los casos son privados. Ahora sí hay un porcentaje importante que los públicos, pero son empleos. Pues le voy a poner un ejemplo. Nosotros hace alrededor de un mes incorporamos cerca de entre 7.000 y 8.000 empleados en lo que tiene que ver en el sistema educativo. El programa TRAE, nuevos maestros, nuevos auxiliares administrativos, monitores, coordinadores. Son empleos. A pesar de que es el sector público que lo brinda, son empleos formales que aportan a la economía y que son necesarios para el desarrollo de la sociedad y sectores tan importantes como eso. Así también ocurre en el sector salud. Ustedes vieron ayer el anuncio que se hizo del acuerdo con las enfermeras. Son situaciones que permanentemente el Estado Dominicano tiene que afrontar y que tiene necesariamente que entrar en esas, tiene que necesariamente crear las plazas de trabajo para lo que se está demandando. O sea, lo que quiero decirle, Ralindo, es que no podemos, vamos a decir, menospreciar, subestimar o denostar las plazas de los empleos públicos que son generadas por el Estado, porque son plazas necesarias, porque son servicios públicos que lo brinda el Estado Dominicano. Y mientras el Estado Dominicano brinda estos servicios públicos esenciales, como educación, salud, transporte y de otros, y seguridad, tenemos que generar esos empleos. ¿Cuántos son los empleos públicos? Es una buena pregunta. Y digo, sí, es una buena pregunta, porque siempre existe la discusión de dónde se toma la data. Los empleos públicos ganan alrededor de 700.000. 700.000, unos pocos más, unos pocos menos. Eso también va a determinar qué data tú tomes, porque también tú tienes que incluir los empleos de los ayuntamientos. Ahí nos incluye, por lo menos en la parte de los 700.000, no incluye lo que es el personal militar de manera puntual, o sea, aquellos dominicanos que rinden una labor como militares en los cuerpos oficiales o los cuerpos de Pero perdón, seguridad. ministro, usted me habla de los empleos en los ayuntamientos, pero aquí tenemos un problema muy serio, por ejemplo. Hay diferentes salarios para el sector público, pero los ayuntamientos tenemos que ponerlo a un lado, porque hay ayuntamientos que tienen salario hasta de 5.000 pesos. Ah, sí, es correcto. Entonces no califica dentro de la cantidad de salario que tiene el Estado distribuido como... No, yo no digo que, yo lo que digo que son personas. Califica solo que con como- bajo salario. Claro. No, es que no entran dentro de la clasificación original. No, lo que pasa es, ¿usted sabe cuánto es el salario mínimo del sector público? Es cierto lo que usted menciona. Son 5.000, 6.000 pesos Exacto. El salario en el mínimo. sector público es 10.000 pesos. O sea, aquí hay empleados en la administración pública central que ganan 10.000 pesos. Y eso no ha podido ser En la incrementado. administración pública central, en la claro. pública central, aquí hay empleados que ganan 10.000 pesos. Porque el salario mínimo no ha podido ser incrementado desde el año 2013, cuando se aprobó la Ley General de Salario. Y todo eso se debe porque al momento de tú calcular un aumento general de salario mínimo, tú también tienes que calcular que tú tienes que, de manera automática, mejorar también el salario mínimo de los pensionados, de que han sido pensionados con pensiones también de 10.000 pesos. Entonces, es un costo bastante oneroso para el Estado. El presidente lo ha querido hacer en varias ocasiones, inclusive era parte de cuando en la reforma fiscal se planteó hacer un incremento de alrededor de un 50% del salario mínimo para llegarlo a 15.000 pesos, pero la situación económica no ha permitido. Pero es una realidad que ocurre en la República Dominicana, tanto en los ayuntamientos como en la administración central. Eso quiere decir que estos 700.000 que figuran en la nómina de la administración pública no incluye a los ayuntamientos ni a los cuerpos armados. ¿Y por qué? Si los cuerpos armados son parte de... Porque se toma como salario, vamos a decir, salario de la administración pública del servidor, del funcionario. Y la categorización de los cuerpos armados tiene otra nomenclatura, por decirlo así. No es que necesariamente estamos excluyéndolo por tal o cual razón, sino que el registro que se hace
se hace sobre la base de, primero, de cotizaciones a la Tesorería de Seguridad Social, bajo una nomenclatura particular y bajo una denominación de servidor público. O sea, no es que tiene una particularidad normal. Pero cuando usted hace la pregunta, y yo dije al principio, eso es una buena pregunta, es por el hecho de que la administración pública al día de hoy, aún, y eso lo estamos corrigiendo, no tiene un sistema, nunca ha tenido un sistema transversal que establezca de manera puntual cuál es la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado Dominicano. Esos datos se cruzan entre lo que da la Tesorería de Seguridad Social, lo que da la Contraloría, lo que podemos dar nosotros como ministerio, pero no existe un número exacto. Usted no tiene un registro como... No existe. Porque usted sería como... El Ministerio de Administración Pública es como el jefe de personal de la administración. Debería hacerlo. Debería Ahora tener. Nosotros estamos, desde que llegamos Y ahí entran lo que tienen que ver con las entidades autónomas. Sí, también. Hay algunas entidades autónomas que no están regidas de manera directa por la Ley de Función Pública, como el caso de algunas superintendencias, órganos reguladores, pero en la mayoría de los casos sí. Por ejemplo, el caso de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones no entra dentro del ámbito de regulación del sector público. O del sector público no, del Ministerio de Administración Pública. Pero a su pregunta, que no quería dejarla en el aire, don Percio, nosotros estamos implementando desde hace año y medio lo que se denomina el Sistema Integrado del Servicio Civil, que es una plataforma ya transversal que permitirá por primera vez que el Ministerio de Administración Pública tenga el control absoluto y la data completa de todos los servidores públicos que existen en la República Dominicana. Ahí vamos a estar no solamente la cantidad, sino también toda la información del servidor, año que entra al servicio, qué tipo de función realiza, cuál es el salario que tiene, sus años en el servicio público, de igual manera el tema de la pensión, toda esa información que hoy en el día de hoy para carecemos. la carrera administrativa Evidentemente. es básica. Ministro. Evidentemente. Ahora, déjeme preguntarle esto. Estamos haciendo una inversión fuerte en modernizar la cédula, es decir, la data, higienizar esa data que, aparte de que es básica para la soberanía nacional, parecería que es la data suficiente para que el Estado haga transversal a partir de ese dato la realidad del sistema de organización del país. ¿Está el Estado considerando eso como que esa sea la data oficial para todos los servicios que se prestan, Bueno, de renta, de pasaporte? Claro. Porque a veces el propio Estado que le pregunta a uno lo que uno le tiene que dar, y dice, pero usted que me paga, usted que me da, usted que me tiene que decir si estoy o no. Esa pregunta va atada con lo último que mencioné. Ya nosotros suscribimos un convenio con la Junta Central Electoral de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información que se está levantando en virtud de la emisión de la nueva cédula, esa información va a ser compartida con los entes de la administración pública que tienen que también regular aspectos del servidor. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública, por ejemplo, la Dirección General de Pasaportes, por ejemplo, los organismos de inteligencia. ¿Qué significa eso? Que a partir de la emisión de la nueva cédula y a partir de la implementación del sistema que le he mencionado, el Sistema Integrado de Servicio Civil, ya nosotros vamos a poder tener la data de la Junta Central Electoral recibe al momento de que cualquier dominicano no solamente saca su cédula, sino desde que nace, porque es con el registro civil, desde que nace. Entonces ya vamos a poder tener un sistema en el cual la administración pública podrá determinar realmente todos los datos del dominicano y evidentemente todo el dato de aquel funcionario o servidor público que trabaja para el Estado dominicano, así como también de sus dependientes. Por ejemplo, para casos como Supérate, tú sabes que hay el tema, todo lo que tiene que ver con la ayuda social, ahí podemos determinar de manera más ágil todo lo que es un censo social, un censo familiar de las condiciones, de la cantidad de hijos, de dónde viven, de cuáles son las condiciones de esos familiares. De igual manera, para el tema de educación, nosotros suscribimos un acuerdo para poder ya implementarlo con la Junta Central Electoral, que el ciudadano, el niño, no tenga que sacar su acta de nacimiento todos los años para inscribir a esos padres, tienen que sacar la acta de nacimiento todos los años para inscribir a su hijo. Ministro, ya eso va a ser cosa del pasado. Y todo eso es posible gracias a la interoperabilidad con la Junta Central Electoral. Ministro, disculpe,
usted lo presentamos como ministro de Administración Pública, que es usted. Así es. Pero usted también dirige el Fideicomiso Pedernales, ¿no? Es correcto. De Cabo Rojo. Es correcto. Yo le voy a hacer una pregunta relacionada con ese proyecto. Gerald, pero yo tengo una pregunta No hay como problema. ministro de Administración antes de que tú me lo saques del tema. Antes que tú le cambies el rol. No hay problema. Hace rato que estoy intentando. Ministro, usted se refirió a esto. Ayer el presidente de la República se reunió con los gremios de enfermería y lograron evitar la huelga en el sector de médicos. Para hoy el Consejo de la Superior de la Justicia tiene del Poder Judicial tiene previsto reunirse con los jueces para desmontar también una huelga que está programada para el jueves, el día 21. Desde el Ministerio de Administración Pública, ¿qué pueden aportar? ¿Qué están haciendo para evitar que estas espadas de Damocles pendan sobre los servicios tan vitales como en este caso salud, en este caso Poder Judicial y también en otros casos como el del magisterio, que también ocurre con frecuencia? Domingo, en el caso, para segmentar rápidamente, en el caso del Poder Judicial, tú sabes que se rige por una ley especial, es un poder distinto del Estado. Nosotros no nos involucramos ni nos inmiscuimos en ninguno de los aspectos de servicio público con el Poder Judicial. Sí, a veces colaboramos en temas de colaboración técnica, vamos a decir, de manera general, en todo lo que tiene que ver con brindar experiencias y brindar algún tipo de colaboración de capacidades o capacitaciones, pero nada que ver con el tema de cómo se brinda el servicio judicial. En el caso de las enfermeras, si te pones a ver, el reclamo principalmente era un reclamo más que económico. Era un reclamo económico de, primero, todo lo que tiene que ver con mejoras a los salarios, temas de pensiones, pero sí había un aspecto de lo que es el servicio público y es la creación de plazas, nuevas plazas, así como también de los traslados. Nosotros de manera permanente, con el Servicio Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud Pública, vemos estos casos en los cuales se están generando nuevas plazas o deben generarse nuevas plazas en virtud del crecimiento que ha tenido el servicio hospitalario, así como también para brindar mejores condiciones en este caso, a las enfermeras. Nosotros hacemos una labor, es una labor de, vamos a decir, de coordinación, de discusión. Sin embargo, cuando ya toca aspectos económicos, se nos escapa de la mano, porque el Ministerio de Administración Pública no tiene las capacidades de poder determinar. En el caso del acuerdo que se llegó ayer, el presidente de la República tuvo que involucrarse porque implica, a partir de agosto, una mejora en las condiciones salariales, así como una mejora también en todo lo que tiene que ver con en las ese pensiones. caso, a propósito de la pregunta de Domingo, ustedes también tendrían que ver con el Poder Judicial, porque es verdad que usted no tiene que ver con la parte de la gestión, pero sí con el presupuesto. Bueno, el Es decir, presupuesto. porque cuando el presidente Claro. dice en agosto, eso quiere decir que cuando se Bueno, presente... la ley establece que al Poder Judicial hay que otorgarle determinado porcentaje puntual del presupuesto nacional. Sin embargo, no se está todos cumpliendo. sabemos que eso no se cumple y nunca se ha cumplido, pero no en esta gestión, en ninguna gestión. Exacto. Porque si calculamos los presupuestos asignados Sí. a los organismos especiales, Pero lo que estaría quiere decir copando el que si hay un compromiso de solucionar para Sin evitar duda. la huelga, Bueno, una promesa firme claro. de mejorar, tendría el Estado que comprometerse a subir el presupuesto Bueno, del Poder Judicial. la reunión hoy es del Consejo del Poder Judicial, si no me equivoco, el día de mañana. Me imagino que lo que No, salga- es hoy. Lo que salga de ahí, evidentemente, el presidente de la Suprema tendrá que tener Sí. algún contacto con el presidente de la Ministro. República para ver de qué manera se Ministro, mejoran las condiciones. lo que le iba a preguntar sobre el asunto del fideicomiso Cabo Rojo Pedernales. Sí. Yo estuve hace un par de meses en la zona viendo el proyecto, viendo lo que hay en Pedernales. Y una de las quejas que recibí de la mayoría de la gente con quien hablé es que cada vez que llega, por ejemplo, un crucero o el desenvolvimiento como tal del proyecto, pero especialmente con los cruceros, la queja permanente de ellos es que todo el personal que ustedes llevan es de otros lugares, o de Puerto Plata, o de la zona de Punta Cana, o de otros sitios, mientras que a ellos lo dejan sin nada, o sea, no lo ponen a trabajar. Primero que todo, Yo le estoy diciendo lo que me dijeron. Tú sabes que nosotros fuimos a transmitir cuando llegó el primer barco. ¿verdad? Claro. Y entonces nos sentamos en el bar, Laura y yo, porque no queríamos irnos a meter para el tumulto cuando arrancó la cosa. Y bueno, yo veo a unos muchachos muy brindando y bailando y una cosa. Le digo, ¿y de dónde son ustedes? No, de Puerto Plata. Digo. Porque la empresa lo llevó de Puerto Plata. Pero oye, ¿por qué? Porque esos tipos estaban formados para entusiasmar a los turistas. Y después dice una muchacha,
de Pedernales, que estaba en el asunto, dice ella, no, pero es que aquí los hombres no trabajan. Es decir, que parece que hay una cultura ahí que hay que cambiar. No, mira, lo primero yo quiero es un asunto. O sea, que parece que el proyecto no le a los pedernales. Es un asunto. Primero, eso que te informan no es totalmente cierto. Y también preguntarle a ellos mismos si hace 2 años llegaba un crucero. No estaba, o sea, Pedernales no existía nada de turismo, señores. Es una realidad. Había un turismo interno muy ínfimo. Nosotros vemos, y eso hay que reconocerlo al presidente Abinader, el presidente ha transformado Pedernales. La llegada de cruceros el año pasado fueron 133,000 cruceristas, de los cuales, según la información, la data que tú sacas y las estadísticas que se sacan con la compañía de cruceros y con Aprodón, más del 50% sale del puerto, 60%, a disfrutar de todas las bondades que tiene la provincia. Entonces, cuando un crucerista va al pueblo de Pedernales, como va a muchos tours, a comprar artesanía, cuando va al pueblo a comer en un restaurante, cuando va a la Laguna de Oviedo a disfrutar de un tour en la Laguna de Oviedo, cuando va a Pelempito también a disfrutar de Pelempito, cuando toma una yola o una lancha para ir a Bahía de las Águilas, todo eso es dinamizando la economía de Pedernales. O sea que no veamos solamente los empleados que tampoco es así, que trabajan en el puerto de cruceros, que como dice don Percio, es cierto que al inicio la empresa tuvo que traer empleados de otros puertos que ellos tienen, porque tienen primero que preparar a ese personal, esa es la realidad. Pero ya cada día más el personal que está en el puerto de cruceros, no solamente es de Pedernales, es de Barahona, es de Independencia, es de Bauruco. ¿Qué tanto hemos avanzado con la escuela que se anunció para formar ese personal? Bueno, Infotep ha graduado, Percio, más de 900. ¿Dónde está operando ese escuela? Allá en el mismo Pedernales. En el mismo Pedernales. Hay dos lugares. Porque hay un proyecto para Barahona también. Sí. Hay un proyecto para Barahona que es donde estaba el antiguo hotel Bauruco. ¿Qué se llamaba el hotel? No recuerdo. Sí, el hotel famoso ahí en Barahona, no recuerdo el nombre. Ahí está actualmente construyéndose. Está en fase ya final de la construcción. Y en el caso de Pedernales se está brindando en la Universidad Ucateba, nos ha cedido espacio ahí para también, debo mencionar, primera universidad privada instalada en Pedernales en toda la historia y está ya funcionando en Pedernales. O sea que yo creo que siempre habrá sus insatisfacciones. Sin embargo, nosotros hemos realizado más de 25 ferias de empleos en Pedernales para buscar empleos, o sea, para buscar personas que quieran trabajar en los hoteles, en el puerto de crucero, como tour. Lo que pasa, lo primero es que... Pero no han terminado ningún hotel todavía. Bueno, todavía, a finales de este año termina el primero, que el Hotel Iberostar, y ya en marzo del año que viene el segundo, y en junio del año que viene el tercero. Ya el cronograma está bien determinado para el tema del aeropuerto, ¿cómo va? Porque uno piensa que un turista que está pensando en establecerse en el hotel, difícilmente se meta 6 horas para coger para Pedernales. Debería llegar al aeropuerto y del aeropuerto llegar tipo Punta Cana, o tipo Romana, o Puerto Plata, en fin. ¿Cómo coordinamos ese ritmo para decir, bueno, cuando los hoteles estén funcionando ya hay unos aviones que comienzan a aterrizar y a traer personas ahí, o van a aterrizar en Barahona mientras tanto, y de Barahona, ¿cuántas horas que hay entre Barahona y Pedernales? Ahora mismo cerca de casi 2 horas. 2 horas y pico. Sí, 2 horas. Fíjate que el turismo de Cabrera le está pidiendo al presidente, y ya de hecho se anunció, un aeropuerto en Cabrera, sí, porque ese es un turismo de alto costo. Entonces un turista de alto costo no se te va a mover 1 hora en un carro, porque es un tipo que viene en su propio avión. Bueno, yo le voy a dar la noticia que el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo estará operativo para julio del año 2027. O sea, no habrá ningún tipo de problemas. En julio del año 2027, si Dios así lo permite, tendremos un aeropuerto operativo. Si usted pasa por allá ahora, ya las obras de lo que es la parte pista y estacionamiento está en un 70%. Ministro, la próxima vez lo o sea, vamos a invitar por el fideicomiso. Hay mucho que contar ahí. Sí. Hay mucho que contar. Agradecemos al ministro de Administración Pública, Simon Freund, su participación en su espacio matinal. A ustedes también las gracias por la sintonía. Mañana, a partir de